División Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. Y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 5 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Borrell alerta de que la guerra en Ucrania entra en una fase peligrosa. El político, dice el nacional español, bueno, es el alto comisionado para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, lo agrego yo, explicó que las fuerzas ucranianas están avanzando en 3 frentes, pero recordó que Rusia sigue teniendo la superioridad numérica y la superioridad de fuego de potencia. El ejército de Ucrania, dice el país de España, se acerca a la ciudad de Jersón sin apenas resistencia rusa. Las autoridades prorrusas de Lugansk reconocen la situación alarmante ante el avance de la contraofensiva Ucrania. ¿Y cuál es la preocupación? Bueno, el riesgo nuclear. Rusia negó, de hecho, estar preparando un ataque nuclear contra Ucrania. Sin embargo, en ese país se preparan. Desde Kiev, el presidente Zelensky declaró nulos y sin efecto los decretos firmados por Putin de anexión de 4 provincias ucranianas. Habrá que ver qué ocurre y, bueno, el destino es incierto. Si Rusia toma esa decisión. En Venezuela, en tanto eso ocurre en Ucrania, Nicolás Maduro y el canciller colombiano Álvaro Leiva Durán se reunieron en Caracas. Esto lo tomó de Infobae. El líder del régimen venezolano y el ministro de Relaciones Exteriores se encontraron horas después que se anunciara la continuidad de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, proceso que tiene a Venezuela como país garante. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, las implicaciones que esto tiene para ambas naciones, que el régimen de Maduro sea garante de este proceso, tomando en consideración información valiosa que publicaba recientemente, por ejemplo, la organización Inside Crime, con sede en Colombia. Ellos hablaban, por ejemplo, de las actividades ilícitas de este grupo guerrillero en territorio venezolano. De hecho, ellos publicaban un estudio donde hablaban del tráfico ilegal de drogas, el oro, el contrabando, la extorsión y la impunidad. Nos acompaña alguien que nos va a ayudar a entender el alcance de lo que está ocurriendo en las últimas horas y sobre todo nos interesa escuchar su opinión sobre el papel que tendrá Venezuela. Se trata de Ronald Rodríguez. Él es investigador, internacionalista y vocero del Observatorio de Venezuela en la Universidad de Rosario en Bogotá. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Yo le pedí un primer comentario acerca de este tema. En Venezuela, bueno, la verdad hay cuando menos preocupación y crítica, le diría yo, porque la oposición, la alternativa democrática ha cuestionado que Maduro participe en esa mesa de diálogo, además como garante, tomando en consideración, bueno, la presencia de este grupo guerrillero en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo partiría de la premisa que no estamos en el final del gobierno de Juan Manuel Santos, donde la negociación con el ELN tenía unas características particulares que hoy han variado. Hoy el ELN es un grupo que está muchísimo más involucrado con el narcotráfico. Recordemos que en estos 4 años después de la firma del acuerdo de paz y toda la dinámica que fue el gobierno de Duque, el ELN empezó a llenar espacios que antes dominaba las FARC, tanto en territorio colombiano como su presencia se hizo muchísimo más sólida en territorio venezolano y hay una transformación de este grupo, que es un grupo difícil de
de identificar, digamos que las negociaciones con el ELN, el Estado colombiano, con el grupo que más ha negociado a lo largo de la historia ha sido con el ELN, pero con el que menos resultados ha logrado. Y particularmente porque el ELN es una guerrilla federalizada, es decir, está fuertemente segmentada con diferencias en los espacios territoriales, incluso esas diferencias son tan marcadas que prácticas que lleva el grupo guerrillero en un área no las desarrolla en otra. Y también hay que decirlo, es una guerrilla asamblearia, es decir, que toma sus decisiones en una especie de dinámicas colectivas que hace muy difícil o más compleja la negociación. A diferencia de las FARC, que era muchísimo más piramidal, la negociación con el ELN muchas veces puede ser saboteada por el mismo ELN, es decir, mientras se avanza con una parte y no se logra el consenso al interior del ELN, simplemente los avances terminan retrocediendo. Hay una cosa que también hay que decir y es que con la llegada de Gustavo Petro al ejercicio de la presidencia y la forma en que el presidente Petro está administrando el poder, abriendo espacios de conversación, pues esto mina un poco el discurso del ELN, que históricamente siempre había reclamado que más que un proceso de paz con el grupo guerrillero, lo que se tenía que hacer era un espacio de escucha, de participación de la población, y creo que esa parte de su discurso también ha sido, se le ha quitado porque hoy el gobierno está desarrollando esa línea. Del lado venezolano la cosa es muchísimo más compleja porque el ELN, que actúa como guerrilla en Colombia, se comporta como un grupo paramilitar en territorio venezolano, tiene alianzas con cuerpos de seguridad en diferentes partes, en algunas partes del territorio venezolano son más fuertes que en otras. Hay varias investigaciones que ya develan cómo incluso se ha convertido casi que en un reemplazo del Estado, y esa es una particularidad que los grupos guerrilleros tuvieron en Colombia, pero que ahora se está desarrollando en Venezuela, con la diferencia que en el caso colombiano la guerrilla se apoderaba de un territorio por la incompetencia y por la incapacidad del Estado de hacer presencia. En el caso venezolano, muchas veces pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a ceder espacios territoriales para tratar de controlar algunos de los fenómenos de violencia que se dan en áreas que son mineras, en áreas donde hay determinados productos que estaban dominados por bandas criminales o por organizaciones criminales, y el ELN ha llegado a suplantar o a asumir el rol del Estado, lo cual es bastante complejo porque ese espacio que se gana el ELN con la población civil después es muy difícil de revertir. Tal vez el régimen venezolano no se ha percatado de eso, pero el ELN no es un aliado del régimen venezolano. El ELN tiene sus propios intereses, tiene su propia agenda e instrumentaliza a los diferentes actores en diferentes momentos. Es un cuerpo que no es tan militar. Digamos que el componente más grueso del ELN es un componente civil, es un componente que penetra las organizaciones civiles, incluso la academia y actores que habitualmente se mantienen al margen de estas dinámicas son penetrados por el ELN. Y hay que decirlo que en el caso venezolano, pues también las estructuras que surgieron en el marco de la Revolución Bolivariana, como la milicia y todos estos cuerpos de participación de la población civil en actividades militares, pues también están siendo penetrados por el ELN. Así que yo no creo que Venezuela y el régimen venezolano sean un adecuado actor que facilite la negociación, todo lo contrario, creo que debería ser una de las partes negociadoras, es decir, la negociación con el ELN es la negociación con el Estado colombiano y con el Estado venezolano. De nada sirve desmontar el ELN colombiano si no se hace un proceso similar en Venezuela, y esto lo que quiere decir es que el conflicto armado colombiano ya no es únicamente colombiano, que la guerrilla ya no es únicamente colombiana, sino que estamos hablando de un grupo binacional en un conflicto que lamentablemente ya también tiene escenarios en territorio venezolano, como lo vimos a principios del año pasado y a principios de este año. En el momento de vamos a escuchar el comunicado que se leyó ayer desde la Casona en Caracas, lo que era la residencia oficial del presidente de la República de nuestro país, anunciando el reinicio de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Escuchamos un extracto de esta declaración y yo le pedí un comentario. Al comunicado oficial conjunto emitido por las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Comunicado a la opinión pública.
Caracas, 4 de octubre de 2022. El Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, comunican al país y a la comunidad internacional que han llegado a los siguientes puntos de acuerdo. 1. Reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones. 2. Retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la Agenda de marzo 30 de 2016. 3. Anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre del año 2022. Para el Gobierno de Colombia y el ELN, la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz. El Gobierno de Colombia y el ELN agradecen a los países garantes, la República de Cuba, el Reino de Noruega y la República Bolivariana de Venezuela por su compromiso inquebrantable. Del mismo modo a los invitados especiales, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y a la Iglesia Católica. Bien, Por el este es Gobierno parte del Nacional de comunicado que se leyó ayer desde la zona. Insisto, lo que era la residencia presidencial en nuestro país, y yo le pedí un comentario a nuestro invitado, más allá de la forma, el escenario elegido, retomando lo que decía durante su intervención, si este grupo guerrillero tiene presencia en nuestro país y no se compromete a abandonar las armas en territorio venezolano, bueno, ¿qué posibilidades de éxito tiene este proceso de paz? Y pienso ahora mismo en lo ocurrido, por ejemplo, a partir de lo ocurrido con la disidencia de las FARC. Lo escuchamos. Gracias, María Alejandra. Bueno, en este caso es mucho más complejo. A mí me preocupa, y lo decía al principio, que se trate de tomar como punto de partida la negociación anterior. Es decir, los últimos años se han dado muchas modificaciones, producto también del acuerdo con las FARC. El ELN fue uno de los actores que compitió con las GAO, con los grupos armados organizados en Colombia, por ocupar los espacios y por ocupar sobre todo los espacios donde hay producción de hoja de coca y donde está el negocio del narcotráfico. Históricamente el ELN se había mantenido, digamos, un poco más al margen de este negocio. De hecho, pues algunos de sus frentes se negaban completamente a la dinámica de participar del negocio del narcotráfico, lo consideraban como una práctica no válida en el marco de su acción guerrillera. Y en los últimos años hay que decir que eso cambió. El ELN aprovechó o llenó los espacios que había dejado las FARC en esta materia, los compitió con otros actores de la criminalidad por tener las rentas que se logran en este espacio, y particularmente también en el marco del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela se convirtió en uno de los actores fundamentales en la zona de frontera. De hecho, pues es bien sabido que muchas personas preferían pasar por las trochas que dominaba el ELN que otras organizaciones, porque con el ELN se establecía una dinámica de reglas que, si se cumplían, pues se podía pasar con cierta seguridad, mientras que las organizaciones criminales no daban esa certeza. Y esa es una de las particularidades que tiene el ELN. El ELN genera una dinámica en la cual establece un diálogo con las comunidades, establece un diálogo con las poblaciones, que después es muy difícil de deshacer, porque mucha gente termina prefiriendo ese orden, esa justicia, esa seguridad que brinda el ELN, que la justicia, orden y seguridad que brindaría un Estado. En el caso de la negociación, pues va a ser muy complejo, porque si no se reconoce que Venezuela es un país donde el ELN no solamente es que los guerrilleros colombianos hayan pasado al lado venezolano y que vivan en Venezuela y que ejerzan dinámicas de dominio, control territorial y compitan por el monopolio de la fuerza, sino que por el contrario ya son un componente venezolano, es decir, están compuestos sus cuerpos por población venezolana que se ha unido a la franquicia del ELN, pues esta dinámica haría que, independientemente del proceso que se logre con Colombia, tengamos unas dinámicas de desplazamiento, un efecto globo en el cual la negociación que se logra en Colombia pues termina afectando más a Venezuela. La dinámica del ELN hace que sea necesaria una negociación conjunta, y eso implica un ejercicio que será muy difícil, y es un poco la lógica de la sinceración por parte del régimen venezolano para reconocer el nivel de penetración que tiene el ELN, tanto con sus cuerpos de seguridad como con la sociedad venezolana en algunas partes del territorio. Recordemos que en algunas zonas mineras de Venezuela que habían sido
dominadas por bandas criminales, por organizaciones criminales de origen venezolano. El ELN llegó a proveer seguridad y llegó a establecer un orden, y ese desplazamiento, que no lo hizo los cuerpos de seguridad venezolanos, sino lo hizo el ELN, pues generó una vinculación social muy fuerte con la población que va a ser muy difícil de revertir. Y lo que decía también al principio, tal vez el gobierno venezolano no tiene una conciencia real de que el ELN tiene su propia agenda, tiene sus propios intereses, y que por más cercanías que puedan llegar a creer que se están desarrollando con este grupo, el grupo atiende a sus propios intereses, y en algún momento esos intereses van a estar en contra del mismo régimen venezolano, y ahí es cuando la situación se va a complejizar más. El ELN ha sido una guerrilla que en Colombia ha tenido momentos de disminución importante, pero ha logrado reconfigurarse, y en Venezuela sucedió algo muy particular que muchos creíamos imposible, pero en Venezuela sucedió, y es que el ELN, el enemigo histórico del ELN no ha sido el Estado colombiano, ha sido las FARC. De hecho, las confrontaciones entre el ELN y las FARC en territorio colombiano fueron muy sangrientas. Se creía casi imposible que las disidencias en algún momento pudieran coordinarse con el ELN. Eso no ha sucedido en Colombia, pero sí pasó en Venezuela. La segunda Marquetalia llegó a actuar de forma coordinada con el ELN, y ese nivel de coordinación pues dio lugar a que se golpeara de forma sustancial a la disidencia del fallecido Gentil Duarte. Esos eventos que han ocurrido en Venezuela entre el año pasado y este año también hablan de esa reconfiguración. Por eso creo que quizá es un error del Estado colombiano partir de las premisas de 2016, 2017, porque las situaciones han cambiado mucho, porque ya no tenemos no es el mismo grupo. El grupo se ha adaptado y ha adquirido nuevas rentas, ha adquirido muchísimo más poder, e incluso ha adquirido una presencia en Venezuela que es importante, y que no veo ninguna señal en este momento que esté dispuesto a ceder. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a un elemento que no es menor, y tiene que ver con uno de los informes de la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela, cuyo mandato o prórroga de mandato se va a votar, entiendo yo, esta semana. Ellos lo titulan Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, la situación de los derechos humanos en el arco minero del Orinoco y otras áreas del Estado Bolívar. Y allí detallan la participación de grupos armados nacionales y extranjeros, y destacan la presencia y actividad del Ejército de Liberación Nacional. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario, porque dadas las circunstancias y las rentas que entendemos este grupo tiene allí en esta zona de nuestro país, bueno, cuesta entender en qué contexto ellos van a abandonar estas actividades en territorio venezolano, y el papel, insisto, que puede jugar el régimen o no en el marco de estos diálogos de paz que se han reiniciado, que se van a reiniciar en noviembre y se anunciaron el día de ayer. Al regreso de la pausa quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, FONPRESeidet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Bristol Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales, y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Bristol Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado
capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del reinicio de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional, el gobierno colombiano y el papel de garante que asume el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, tratando de ayudarnos a entender el panorama que tenemos por delante. Ronald Rodríguez es internacionalista, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Y yo les hago una inquietud. Hay un tema que no es menor, que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos en territorio nacional, en Venezuela, en el arco minero del Orinoco, en el estado Bolívar. En uno de los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para nuestro país detallan esta actividad criminal en el sur de Venezuela y mencionan la presencia del Ejército de Liberación Nacional, el control territorial que ejerce en el noreste del estado Bolívar, su participación en las actividades ilegales de minería, sin hablar, bueno, de, digamos, las distintas violaciones de derechos humanos que se le atribuyen, con castigos corporales, ejecuciones ejemplarizantes, en fin, en territorio nacional contra las poblaciones más vulnerables, incluyendo los indígenas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Yo les hago una inquietud. ¿Cree usted que este grupo va a renunciar a estas actividades por participar en este proceso de paz? La pregunta es: ¿a cambio de qué? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, una de las particularidades que ha sucedido en los últimos años es el dominio territorial que ha logrado el ELN en Venezuela, con anuencia, hay que decirlo, de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Estas eran áreas que eran fuertemente golpeadas por grupos criminales que aprovechaban la dinámica de ausencia del Estado para ir sobre las rentas criminales que se dan en dinámicas de minería ilegal, e incluso pues en Venezuela, lamentablemente, como también lo reportó hace ya un par de meses Inside Crime, tenemos toda la dinámica de producción de hoja de coca, que Venezuela no era un país productor de hoja de coca, era un país de tránsito de narcotráfico, y ya tiene dinámicas de producción entre el sur del Zulia y el norte del Táchira, es decir, del Catatumbo del lado venezolano. Ya hay dinámicas de producción de hoja de coca en las cuales está participando el ELN, y esa es una de las particularidades. El ELN en los últimos años ha aumentado su presencia en territorio venezolano en espacios y áreas donde hay rentas criminales, y ha logrado establecer control territorial, e incluso ante la ausencia del Estado venezolano, pues una dinámica con la sociedad venezolana, que de hecho pues es eso que Naciones Unidas en su reporte viene identificando, y que en Colombia ha sido parte del accionar de este grupo, que es esa justicia guerrillera en la cual ellos establecen un marco en el cual se tienen que mover los ciudadanos. Si ese marco es contravenido, pues hay penas de muerte. Hay una serie de actividades y de sanciones que pueden ser, ellos llaman ejemplificantes, pero que son claramente violadoras de derechos humanos, y establecen un orden que muchas veces incluso la ciudadanía prefiere ante la ausencia de Estado. Es decir, muchas veces terminan acogiendo y teniendo un relacionamiento muchísimo mejor con la guerrilla del ELN que con actores estatales o con actores de criminalidad. Y muchas veces este ha sido uno de los temas más complejos en los procesos de paz colombiano, porque cada vez que se desarticula un grupo y se le logra retirar y renuncia, digamos, a ese dominio territorial, lo que sucede es un reemplazo
y aparecen otros grupos. De hecho, el mismo ELN lo que ha hecho en territorio colombiano de este lado de la frontera ha sido pues aquellos territorios en los cuales las FARC retrocedió en el marco de la negociación con el Estado colombiano, pues esos territorios entraron en disputa y el ELN logró posicionarse de ellos. De hecho, en los primeros años, en el primer momento del acuerdo de paz, el ELN estaba fuertemente golpeado. Y ha sido en los últimos 4 años que ha crecido sobre todo por el acceso que ha tenido a las rentas venezolanas, a la dinámica de la minería ilegal, al paso de narcotráfico del lado colombiano y a todo el dominio que tiene en la zona de frontera para los pasos y trochas. Recordemos que aún hoy, a pesar de que se busca la normalización en la frontera entre el norte de Santander y Táchira, los ciudadanos venezolanos se ven muchas veces obligados a tener que pasar por la trocha y prefieren a veces pasar por la trocha donde está dominando el ELN que los guardias venezolanos, porque el ELN les cobra muchísimo menos o les permite pasar las mercancías con un mínimo de tributación comparativamente con la Guardia Venezolana, que muchas veces les incauta toda la mercancía o les pide unas sumas muy altas, lo que hace que siempre exista un estímulo para que la gente termine pasando por la trocha pagando menos de la mitad de lo que pagaría si pasara por el puente. En ese orden de ideas, pues es parte de la complejidad de la negociación que se plantea en este momento, la paz total que busca el presidente Gustavo Petro y que supuestamente apoya el presidente Nicolás Maduro y el régimen venezolano, pues es una paz que tiene una serie de configuraciones que son muy complejas porque es la paz que se trata de hacer desde un país democrático donde hay un gobierno de izquierda democrática y tiene que negociar y coordinar con un gobierno autoritario, de izquierda autoritaria, y en ese marco pues se mueve este grupo que en Colombia se comporta como un grupo guerrillero, es decir, que atenta contra los intereses del Estado colombiano, y del otro lado, pues se comporta casi como una fuerza paramilitar y actúa en coordinación con los cuerpos de seguridad venezolanos, e incluso el Estado venezolano, el régimen de Nicolás Maduro le ha dado casi que una patente de corso en varias partes del territorio venezolano para que sean ellos los que ejerzan la autoridad, sin darse cuenta que muy seguramente ese proceso le va a costar muchísimo al mismo régimen y al Estado venezolano de desmontar. Finalmente yo le preguntaría sobre, digamos, uno de los puntos de este análisis que tiene que ver con la situación interna en nuestro país. Hace algunos años conversamos con Jeremy McDermott, quien es codirector de la organización Inside Crime, sobre una posible transición a la democracia en Venezuela. Esto ocurrió en 2019, me parece. Cuando asume la presidencia interina Juan Guaidó, y él expresaba preocupación en el marco de un foro organizado por la revista Semana, bueno, sobre el papel de grupos irregulares, la presencia en nuestro país, el crimen organizado. Él decía, ellos no tienen interés de que ocurra un cambio en Venezuela y probablemente van a obstaculizar cualquier iniciativa en esa dirección. Yo le pedía un comentario en el marco de lo que estamos hablando y la presencia, según esta organización, del 40% de los miembros del ELN en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? ¿Cómo lo ve usted? El crecimiento exponencial que ha tenido el ELN en los últimos años es importante porque ese crecimiento se ha dado en Venezuela. Y en efecto, como lo afirma Inside Crime, las dinámicas que ha asumido el ELN en Venezuela hacen que sea muy difícil, incluso para el propio régimen, identificar el nivel de penetración que tiene el ELN en sus cuerpos. El ELN es una guerrilla que tiene un brazo armado, un cuerpo armado que no es el más importante. De hecho, nunca ha sido una guerrilla como lo fue la guerrilla de las FARC, que lograba un mayor control territorial gracias a su poderío armado. El valor o la dinámica que ha tenido el ELN para lograr adaptarse a los entornos sociales es tal vez lo más importante. Ellos logran la penetración de los diferentes espacios de participación de la sociedad civil, logran la penetración de los espacios políticos, tienen una incidencia sobre los medios de comunicación, logran una penetración social que es característica de la forma de operar de este grupo, y en Venezuela ese tema por lo menos no está lo suficientemente estudiado. Cuando uno revisa las áreas que domina el ELN, mucha parte de la población se siente casi que feliz
porque ha llegado el ELN y ha establecido esa justicia y esas reglas guerrilleras que acaban un poco con esa anarquía que generan los grupos al margen de la ley, sobre todo las criminalidades que son extremadamente violentas y que abusan muchas veces de la ciudadanía. El ELN establece una serie de reglas que le permite ganarse unos espacios sociales, y en este caso creo que el reto más grande que tiene Venezuela realmente es ese. Va a ser muy difícil después poder desarticular la penetración que tiene. De hecho, pues hasta donde se sabe, incluso los mismos cuerpos de seguridad venezolanos ya están penetrados por el ELN, y por más que se suele pensar que son aliados y que actúan de forma conjunta, siempre lo digo, el ELN tiene su propia agenda y está instrumentalizando al régimen venezolano. El ELN tiene sus propios objetivos, y esos objetivos pues surgen de esa dinámica asamblearia federalista que ellos manejan. Recordemos que, a diferencia de las FARC, el ELN no quería tomarse el poder en Colombia. Ellos no pretendían hacerse al poder en Colombia, ellos pretendían incidir en los procesos de construcción social del Estado colombiano, y eso lo hacen de una forma muchísimo más abarcante. Venezuela se enfrenta a ese reto. No sé qué tan preparadas estén las autoridades venezolanas, ni siquiera las del régimen, para poder en un momento revertir esa penetración del ELN, o si incluso la misma revolución bolivariana termine cooptada por las dinámicas del ELN, porque en Colombia lo que ha salvado que eso suceda es la capacidad del Estado colombiano para evitar que ello suceda en zonas donde tuvo dominio importante el ELN, y aún así en zonas como Arauca el ELN guarda una presencia muy fuerte, el norte de Santander guarda una presencia muy fuerte, pero su rivalidad con otros grupos, particularmente con las FARC y con el ELN, también ayudaron a evitar ese nivel de penetración que tenía la guerrilla. Hoy, pues el ELN actúa con mucha más libertad en Venezuela, está encontrando que Venezuela se ha convertido en un ecosistema que le es favorable, y habrá que ver qué tanto las autoridades venezolanas van a poder revertir eso más adelante. Recuerdo mucho al embajador Julio Londoño Paredes, al canciller, quien fue uno de los actores de las negociaciones con el ELN, y siempre nos decía la complejidad que tiene el ELN para la penetración en la sociedad, y si el régimen venezolano tal vez tiene noción de lo que significa eso, de lo que puede llegar a significar que puedan ser cooptados por el ELN. Ya el ELN domina partes del territorio venezolano, y eso va a ir creciendo si no le ponen una talanquera, si no encuentra rivales que compitan por las rentas. El ELN puede lograr en Venezuela lo que no logró en Colombia. Ronald Rodríguez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender el alcance y las dimensiones de lo ocurrido ayer. Este anuncio desde la Casona, lo que fue la residencia presidencial en Caracas, sobre el reinicio de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, con la participación del régimen de Nicolás Maduro como garante de este proceso. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Muchas gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos en nuestros portales seibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto
cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del alcance de este anuncio que se realizó ayer desde Caracas, el reinicio de negociaciones de paz, de diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Y yo citaba con mi invitado anterior una conversación que sostuvimos hace unos años, en 2019, cuando se iniciaba el gobierno interino de Juan Guaidó en nuestro país, con el director de esta organización Inside Crime, con sede en Colombia, Jeremy McDermott, sobre, bueno, la posible transición política en nuestro país a la democracia, tomando como punto de partida la presencia de estos grupos irregulares, ilegales en nuestro país, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional. Ellos, Inside Crime, acaban de publicar un informe en el cual advierten que el 40% del sistema del ELN opera desde Venezuela. Bueno, en 2019, nos decía Jeremy McDermott, hemos recuperado esta declaración que, bueno, dudaba que estos grupos permitieran o facilitaran una transición a la democracia, porque esto pondría, por supuesto, en riesgo todas las actividades ilegales, incluyendo la actividad minera, que aparece reflejada en el último informe de la Misión de Determinación de Hechos. Esto lo decimos nosotros, pero vamos a reponer lo que nos decía Jeremy McDermott en esa oportunidad, aunque aquí veo a Rona Rísquez, que ya está con nosotros en el Zoom, en nuestra sala de Zoom. Le doy la bienvenida. Rona formó parte del equipo de Inside Crime, pero es que además es periodista, investigadora, especialista en violencia policial, derechos humanos, crimen organizado, trabaja en varios portales, incluyendo Runrunes. Rona, te doy la bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gracias María Alejandra, gracias por la invitación. Si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeñito de esta declaración que obtuvimos de Jeremy McDermott en 2019. Ya él advertía, digamos, el riesgo para la transición a la democracia en nuestro país que representaban la presencia de estos grupos, incluyendo el ELN en nuestro país. Y yo te pediría un comentario, iniciaría conversación contigo a partir de este tema. Escuchemos. Pues para nosotros el crimen organizado toca la vida cotidiana de cada venezolano. Y el crimen organizado ha penetrado, sino capturado, varios órganos del Estado. Y si Venezuela quiere negociar la tormenta política que en este momento, el asunto del crimen organizado debe ser incluido en la fórmula. Nuestro temor es que para proteger sus intereses, el crimen organizado va a apoyar el régimen actual de Nicolás Maduro hasta el último momento y va a intentar interferir con una transición política a la oposición, con temor que un nuevo gobierno va a intentar
contener o luchar contra sus actividades tan lucrativas. En 2019, Ronald, yo te pediría un comentario, porque lo hablábamos hace minutos con Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Bueno, ¿en qué contexto el Ejército de Liberación Nacional va a ceder a, digamos, a los beneficios económicos, por decirlo menos, que obtiene por las actividades ilegales en nuestro país para participar en estos diálogos de paz y además mucho menos ceder ante una posible transición a la democracia en nuestro país? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bienvenida. Bueno, hola, gracias por la invitación. Yo siento que esto más que ceder es una negociación y no necesariamente una negociación para perder estas actividades en las que esta organización ha estado participando o llevando a cabo, bueno, desde hace muchísimos años, como son el narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones, etcétera. Entonces, no creo que necesariamente haya, digamos, creo que el ELN está como en el escenario perfecto. Es más como a lo mejor puede sonar terrible, pero esto yo lo veo como más una especie de legitimación del ELN, de lo que es su estructura y sus actividades. No lo veo necesariamente como una negociación en la que el ELN va a ceder, va a dejar de traficar drogas o va a dejar de estar involucrados en la minería ilegal. O sea, no lo veo de esa manera. O sea, creo que el ELN la tiene en este momento muy cómoda, pues, o sea, está en Venezuela operando relajadamente y al mismo tiempo, en el caso colombiano, pues no va a haber un combate como lo hubo en los gobiernos anteriores a este tipo de grupos, porque bueno, es parte de la política del presidente Petro y de la aspiración de conseguir esa paz total. O sea, lo que puede haber, a mi modo de ver, es una transformación quizás del ELN, que ya es una transformación el hecho de que, bueno, que opera en Venezuela no como una guerrilla necesariamente, sino ya como una especie de grupo paramilitar, pues, ¿no? Como vemos. Entonces yo creo que va a haber es una transformación, o sea, el ELN no va a dejar de hacer lo que hace, sino que, bueno, a lo mejor ya no hará acciones o cometerá actos violentos, atentados, etcétera, contra funcionarios y en Colombia en general, sino que, bueno, digamos que se pacifica desde el punto de vista de esto de poner bombas, de atentar contra gente o funcionarios en Colombia o promover enfrentamientos con las fuerzas públicas. O sea, esto quizás no va a seguir pasando, pero lo que sí va a continuar, a mi modo de ver, son las actividades ilegales a las que se dedica el ELN, que a lo mejor, pues, no sé cómo pudieran ser, de alguna manera esto sería para mí una forma de legitimarlo, ¿no? O sea, hay que esperar un poco, pero para mí es eso. O sea, yo no creo que el ELN vaya a dejar de hacer lo que hace. Vimos cómo las disidencias de la FARC en realidad tampoco dejaron de hacer lo que hacían. O sea, sí hubo unos desmovilizados que se salieron del proceso de la guerra y que se salieron de las actividades ilícitas, pero hubo otros que no, y fueron muchos, y los que no incluso eran parte del liderazgo. O sea, la mayor parte del liderazgo, muchos de ellos muertos en los últimos 2 años en Venezuela, pues nunca dejó de traficar con drogas, ni dejó de liderar grupos que se dedicaban al secuestro y la extorsión y el contrabando en la zona fronteriza. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente con el ELN? Yo entiendo que la política del presidente Petro es distinta a las políticas anteriores del presidente Uribe, del presidente Santos y del presidente Duque, pero no veo como que sea muy... O sea, siento que aquí el que tiene todas las condiciones favorables es el ELN. Entonces, es eso, como que ¿qué vas a negociar? En el caso concreto de la presidencia de nuestro país, nos decía Ronald Rodríguez, en tanto no se resuelve ese tema, es muy difícil pensar en un verdadero proceso de paz con el gobierno colombiano. Quisiera tu comentario. Yo citaba un dato del último informe de Inside Crime que habla de la presencia del 40% del sistema del ELN en nuestro país. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Bueno, es que no importa si es 40, 50 o 30, o sea, el ELN tiene muchos años operando en Venezuela y en realidad lo que hemos visto en los últimos años, y para mí, y lo comento siempre, hay un informe que es clave, que es el informe de Human Rights Watch de enero de este año, después de que el ELN se enfrenta a las disidencias de la FARC en Apure, y pues queda Apure controlado por el ELN,
completamente o casi completamente. Entonces, ahí lo interesante no solo eso, sino que además ese informe denuncia que hay un apoyo abierto de la Guardia Nacional, de la Fuerza Pública Venezolana al ELN, y eso es lo que se da en Táchira, y eso es lo que se da en Barinas, y eso es lo que se da en Bolívar, y eso es lo que se da en Amazonas. Entonces, ¿qué significa eso? Que efectivamente, o sea, la posibilidad de que el ELN se asuma o firmar o acordar la paz con Colombia, en Colombia, pues es una cosa. O sea, sí, ellos pueden firmar la paz con Colombia, pero siguen operando en Venezuela. ¿Y Venezuela qué va a hacer? Si ya vemos que la Guardia Nacional los apoya, que hay una especie de vínculo aparentemente con el gobierno, entonces no hay posibilidad. Por eso para mí, de alguna manera, un poco la jugada, por decirlo de alguna manera, del presidente Petro de involucrar y de poner como garante al gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro, es como, no es vamos a sentarnos y tú eres un mediador, no. Vamos a sentarnos los tres porque los tres somos parte de esta historia. O sea, los tres somos actores. Venezuela, Colombia y el ELN. Y actores en condiciones similares. O sea, la única cosa que pudiéramos decir que es diferente es que hay una aparente vínculo entre el gobierno venezolano o algún tipo de apoyo o relación entre el gobierno venezolano o miembros del gobierno venezolano y de la Fuerza Pública Venezolana y el ELN en Venezuela. O sea, estos señores pareciera que tienen el respaldo o por lo menos el permiso de actuar con libertad en Venezuela. Y pues en el caso del presidente Petro y su gobierno, pues no tenemos una certeza de cómo va a ser la vinculación o la relación con el ELN. O sea, más allá de lo que se habla de los antecedentes del presidente Petro, pues tampoco se puede decir, mira, no, si él va, esos son sus compañeros, sus amigos, no. Hay que ver cómo va a ser esa negociación, hay que ver cómo va a ser esa relación, pero definitivamente la paz de Colombia pasa por Venezuela. O sea, si acá no se presiona al ELN, si acá no se deja de permitir que el ELN, o no se prohíbe o no se impide que el ELN siga operando y usando el territorio venezolano con total libertad, el ELN no va a desmovilizarse nunca. O sea, no va a pasar eso. ¿Qué pasó? Un poco lo que también pasó con el tema de las disidencias de la FARC. Mientras las disidencias de la FARC se desmovilizan y fueron presionadas en Colombia, en Venezuela tenían un desahogo, se venían para acá y operaban acá. Si me permite, perdón que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa para la policía, a ver eso que se va a referirme a este tema. Lo que pasó con las FARC, si es, digamos, un punto... Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seiber.net.be, compreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del alcance y el impacto para nuestro país de este proceso de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, el papel de garante que asume el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Rona Rísquez, quien es investigadora, periodista investigadora, especialista en violencia policial, derechos humanos, crimen organizado, trabaja en varios portales informativos, incluyendo Runrunes. Y yo te dejaba una inquietud a propósito de lo que tú decías, Rona, sobre, bueno, lo ocurrido, por ejemplo, con la disidencia de las FARC, y es la misma pregunta que le hacía a Ronald Rodríguez. Es decir, cuando se inicia el proceso de paz en Colombia, bueno, ese grupo guerrillero se divide y buena parte de sus miembros, bueno, se establecen en Venezuela. Algo similar ocurre con el Ejército de Liberación Nacional. Tú iniciabas, digamos, una disertación sobre este tema y te pedí un comentario y agregaría más. El Ejército de Liberación Nacional, como la disidencia, se ha vuelto un grupo binacional, conformado también por venezolanos. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Te escuchamos. Sí, definitivamente. Además es todavía más complicado la situación del ELN porque, como comentaba, o sea, en el caso de las disidencias había un combate a las disidencias desde Colombia. Entonces tenían el refugio acá en Venezuela y pues bueno, operaban desde acá, desde Venezuela, comenzaron a reclutar venezolanos y eso los mantuvo, o sea, operando en Venezuela. Pero en el caso del ELN hay dos factores que son muy, muy importantes. Uno, el hecho de que no van a ser combatidos desde Colombia, porque bueno, si están en un proceso de paz, habría que esperar a ver cuáles son los puntos específicos de ese acuerdo de paz, pero es muy probable que no sean combatidos, o sea, ya, entonces bueno, si no son combatidos en Colombia y en Venezuela tampoco, ¿qué va a pasar con ellos, no? Eso por un lado. Luego tenemos otro elemento que es súper importante, y es que todo el fortalecimiento que ha tenido el ELN es, junto al Tren de Aragua, el grupo armado no estatal más poderoso que opera en Venezuela. Con características diferentes, en el caso del ELN, aunque no opera en tantos estados, sí tiene presencia en al menos 8 estados del país, y a operaciones, o pasa por ahí, o mete la droga por ahí, etcétera. Luego tiene una capacidad y una estructura, un poder de fuego y una estructura logística muy, muy superior a la de otros grupos criminales que hayan operado o que operen en Venezuela. Entonces eso le da mucha fuerza, aparte de que han establecido, más allá de si el gobierno decide ahora con el acuerdo, mira, ya no van a seguir operando, o el gobierno venezolano decidiera combatirlos o ponerles límites, es muy difícil porque ya ellos han tejido, han logrado meterse en tejidos sociales, o sea, han logrado instalarse en localidades, han logrado penetrar a las comunidades, han logrado captar gente, no solamente para operar con ellos, sino también para que sean sus aliados, o sea, como les decían en Colombia, a los que apoyaban, a las personas no armadas, que apoyaban o que de alguna manera se veían obligadas y forzadas a apoyar a estos grupos milicianos, o sea, hay montones de personas en estos estados que tienen que están sometidas, que están bajo la gobernanza criminal de este grupo, y así conviven, o sea, entonces esto es más difícil porque el ELN ha logrado un establecimiento mucho mayor al que tenían las disidencias en Venezuela, entonces es más complicado. Rona, nos queda un minuto o dos. ¿Tú le abonas éxito a este proceso tal y como está planteado? Está empezando, digamos, pero a la luz de los elementos que tú pones sobre la mesa para el análisis, te escuchamos. Mira, que el ELN deje de cometer atentados, que trate de dejar de lado la violencia, es posible que eso sea lo que se pueda lograr con el acuerdo, pero que el ELN deje los negocios criminales a los que se dedica, narcotráfico, contrabando, extorsiones, control de minas, etc., eso no creo que vaya a pasar. Eso no creo que vaya a pasar. Y lo otro es que, pues bueno, también hay que ver cómo evolucionan las relaciones entre ambos gobiernos, eso también va a ser determinante, o a lo mejor, o sea, ahí habremos que ver, vamos a ver qué va a ser primero, o sea, el huevo o la gallina, qué va a ser lo determinante, esto para que la relación entre los gobiernos de Venezuela y Colombia funcionen de una manera cordial y positiva y hacia adelante, o lo contrario, que las relaciones empiecen a darse de una manera muy buena y esto termine de convencer al gobierno de Venezuela de que, bueno, tiene que intentar hacer un poco más para neutralizar o sacar al ELN del territorio venezolano. Y la verdad, soy muy escéptica en que eso pueda pasar.
Rona Rizquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista, investigadora, especialista en violencia policial, derechos humanos, crimen organizado. Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos hago todo el tiempo, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Genesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. Y Reason Group, odontología especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.